Yo vi lo del artículo referente a los betabloqueantes no selectivos. Esto dice que, bueno, antes el que más se usaba era el propanolol Ujú. y pues bueno, demostraba que prevenía el sangrado, que eran recurrentes de las varices. Y después, bueno, esto era antes, porque después se demostró la eficacia para prevenir lo que eran las hemorragias primarias y secundarias de las varices esofágicas. Ujú. Y esto bueno, ya después se demostró que el ¿cómo se dice? Carbedilol. Carvedilol. Va a tener un mayor efecto en reducir lo que es la presión portal y pues va a tener un mejor efecto, un mejor beneficio clínico para lo que los pacientes con cirrosis. Y entonces el propanolol ya no. Pues a lo que leí yo, pues no. Bueno, a lo que entendí más bien. Sí se usa, pero bueno, yo entendí que se tenía que estar como que verificando, monitoreando más bien, como al paciente y tener cuidado respecto a las dosis y si el paciente comenzaba a presentar los signos, no, síntomas adversos, o ¿Cuáles sea, son? de que presentaba dificultad respiratoria, hipotensión, disfunción sexual, era también Uno más importante, más severa, más frecuente, más intestinal. grave. El incremento de la fatiga también. ¿Por tomar propanolol? ¿Están Empeoraba refiriéndose a la más? tisis. ¿Mandé? Es como taquicardia, ¿no, doctor? Propanolol. ¿Al revés, no, muñeca? No, Ah, causa sí, hipotensión. sí, ya sé, radical, me equivoqué. ¿Y cuál es el más importante, más severo, más grave, más frecuente de todos los que dijeron? Pues, Cintia. pues esa es la hipotensión, ¿no, doctor? Es lo más. No, pero ¿por qué te daría hipotensión? O sea, bajarían los niveles del flujo sanguíneo, Ujú. estaría más lento y pues habría menos flujo y Ok. pues eso es lo que sería más Es, peligroso. es bradicardia, ¿no? Bradicardia, sí, es que me equivoqué. Es bradicardia. Ya, los otros efectos son menores, pero bradicardia porque de pronto el paciente siente que trae angina, siente que se infarta, siente que se muere y le tomas un trazo electrocardiográfico y ¿cómo sale? Bien retardado, como si se estuviera bloqueando, ¿no? Entonces llevan cardio, ¿no? Ahorita. Sí. Entonces es bradicárdico, como si estuviera bloqueando. Y pues bueno, nada más es cuestión de que dejes pasar el efecto del medicamento, pones en reposo al paciente, que no se mueva, que no se levante preventemente, ya no le das el propanolol. Normalmente quien le das propanolol, por alguna estación, esos pacientes normalmente son hipertensos, entonces aparte están tomando losartán, difedipino, aspirina, diurético. No, hombre, pues la frecuencia la traen en 30, 40. El paciente siente que se muere, ¿no? Entonces le quitas el propanolol, dejas que haga efecto todos los medicamentos que ya se pasa su efecto y el paciente empieza a recuperar inmediatamente la mejoría o aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Muy bien, ¿qué más, Cintia? ¿Qué concluye el artículo de Sandra Arjón? Mm, bueno, pues, pues eso, bueno, para mí la conclusión sería eso de que, o sea, se puede seguir usando el propanolol, pero en sí, pues hay que tener cuidado con los efectos adversos y estar monitoreando al paciente. ¿Quién más? ¿Algo que quiere decir más? Aparte de Cintia, ¿qué más? Bueno, o alguien más ya.
Pues de la comparación que hacía el artículo de varios betabloqueantes no selectivos, a mí me gustó mucho, me gustó el artículo porque hace poco que nos tocó ir a hospital, vimos a una paciente que tenía cirrosis, también hipertensión portal y tenía sangrado por varices esofágicas y yo escuché que le habían dado propanolol, pero no me pasó la verdad por la mente porque y ahora ya lo pude entender un poco más. ¿Por qué le habían dado Y propanolol? pues para la resistencia vascular. Y lo que se me hizo importante también del artículo es que habla sobre también los otros betabloqueantes no selectivos como el carvedilol y cuándo se debe usar, las indicaciones terapéuticas y también la dosificación de cada uno de ellos. Y bueno, porque el propanolol pues ya es medio viejón, ¿no? Sí. Pero Solo que creo finalmente, que el carvedilol no sé si esté aquí en México o sea un poquito más difícil de conseguir porque lo busqué y casi no me salía. y ayer les preguntaba que cuáles eran los efectos del propanolol en estos pacientes. Viene ahí Bueno, en primera hoja, luego. De prevención de hemorragia varicosa inicial y post-sangrado. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Fácil. Referente a que ayudan a la disminución del flujo colateral. Pues si le estoy diciendo que el paciente lo hace bradicárdico, entonces baja un poquito el flujo, la fuerza, ¿verdad? El número de Porque latidos. también reduce el gradiente de la presión venosa portal. Es lo que yo. Bien, ¿qué otros efectos tiene? Que si el propanolol, estamos viendo que ya es medio viejón, pues los de nueva generación, pues mejoran todo esto, ¿no? ¿Qué más aparte de eso? ¿cómo es su pregunta, doctor? ¿Qué más aparte de esos beneficios? ¿Qué más? ¿Qué otros beneficios tiene? Previenen la descompensación de la cirrosis. Son 5 los que vienen ahí, ¿no? De un Pues inicio. tiene, Prevención de cirrosis, reduce presión portal, reduce frecuencia cardíaca, reduce las pero hemorragias y pues por ende la muerte por un shock hipovolémico. ¿Y qué es lo que viene ahí de la translocación bacteriana? que previene la translocación. ¿Por qué, Gamaliel? ¿Cómo nos previene? Eso es así como que dices, pues, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo nos previene la translocación bacteriana? Por ende, la peritonitis, la infección y la muerte por infección. ¿Cómo? No sé, doctor, una disculpa, apenas llegué. No, pero el artículo está desde antier, ¿no? Ah, Muy bien. Perla, ¿cómo? No sé, doctor. 2. Muy bien. Carlos Rodríguez. Ahí viene en el artículo. Pues, doctor, a la pregunta de cómo previene la translocación bacteriana, Sí, sí viene, ¿no? Viene así tal cual. De hecho, se vienen los primeros, la introducción en los primeros párrafos. Y lo más adelante te dice cómo, ¿no? pues es que lo que yo leí en el artículo era mucha revisión de metaanálisis y de ECAS y todo eso. Y así como tal en el artículo, lo que yo alcancé a leer, que fue la gran mayoría, ponía como tal cómo era la forma en que prevenía la translocación bacteriana. Pero sí, no sé esa parte de
como tal bien. Bianca, y última. Doctor, el artículo mencionaba que un mecanismo potencial podría ser el aumento de la motilidad intestinal y la reducción de la translocación bacteriana se debía, bueno, no, olvídelo, ya me confundí. No era otra cosa. Bianca, misma pregunta. Pues que lo que entendí es que No te escuchamos. pues es que yo lo que leí fue que solo reduce la translocación bacteriana. ¿Puedes pegarte un poco al micrófono, por favor, o hablar más fuerte? Bueno, ¿Escuchamos? bueno, lo que yo entendí fue que podría ser por un aumento de la motilidad intestinal y bueno, más o menos entendí eso. Por eso es porque reduce la translocación bacteriana. Rebeca, ¿tú qué opinas? Pues es que va a haber una destrucción de la... bueno, ¿la puedo contestar yo? Pero es Rebeca. No, la puedo... Bueno, espera. Pues que es un mecanismo potencial para disminuir la translocación bacteriana debido a la citis y el riesgo de peritonitis bacteriana. A ver, ¿cómo? Y Si esto va a tienes ayudar a citis, disminuir. no te entendí. Si tienes citis, hay más riesgo de peritonitis y que haya otra Y de translocación aumento bacteriana de y que bacterias. se muera, que se infecte. ¿Cómo? Que si, por ejemplo, si el paciente tiene ascitis, va a haber más probabilidad de que aumenten los niveles de bacterias. Y Cierto. este medicamento pues ayuda a prevenir todo esto y que se agrave. ¿Cómo? Está bien, ¿cómo? ¿No es por la perfusión en los órganos o la hipotensión? Muy bien, una es por la mejor perfusión. Sandra, ¿qué ibas a decir? También está relacionado a la mayor perfusión y a la mayor motilidad se va a afectar a la pared bacteriana. Entonces esta no va a poder. Como que no te escuché, no te entendí. Ay, es que así, nada más así. Fuerte. Ay, hasta ahí da la voz. Más fuerte. Por los mismos efectos de los beta bloqueadores en el tránsito intestinal, va a afectar a la pared bacteriana. Entonces, estos ya no van a poder llevar a cabo la translocación porque van a estar vulnerables. Y pues, sobre todo se usaba en pacientes con cirrosis como profilaxis. Muy bien. Jazmín, dinos algo del artículo que no nos hayan dicho los demás. Pues también menciona lo de que son dosis específicas para cada paciente que se tienen que estar monitoreando. Es que menciona, bueno, también mencionaba lo de que los beta bloqueadores tradicionales, bueno, o sea, era un bloqueo con beta 1 adrenérgico y beta 2 adrenérgico, y en cambio el nuevo que es bueno, eso era en cuanto al beta alfa.
Ok. ¿Ya vimos pancreatitis? No, creo que sí. Que dijo que no. No la vimos como tal. ¿No hemos visto pancreatitis? No. No. Yo tengo los temas que sí. Bueno. Y entonces, vamos a lo interesante. Esperaba que me contestaran lo que les son las preguntas muy simples, ¿no? Un artículo se hace para decirte qué hace el medicamento y cómo lo hace. Ningún artículo bueno te dice, fíjense que dicen que hace esto, ¿cómo? No sé. Pues no lo hizo un alumno de la UAD, obvio. Están bien hechos. Pero eso no significa que ustedes un día no vayan a hacer un artículo. Pero no sé si Jazmín, Irene, Rebeca, y quiero que me contesten tal cual, las tres. ¿Cuánto les gusta investigación y qué han hecho de investigación? Bueno, pues a mí un 25%. Nada. ¿Qué he hecho de investigación? O sea, en cuanto a la materia que hemos llevado. No, O en carteles, general. artículos, Bueno, pues hemos hecho con mi equipo varias investigaciones. Nuestro tema que siempre elegíamos, bueno, que ya no, era EBC y lo estuvimos trabajando varias ocasiones. De hecho, llegamos a concursar en Mazatlán, pero no ganamos. ¿Cuántos pacientes habían juntado con EBC? Al final fueron 33. ¿23 pacientes? Sí. Durante un año. Sí, durante un año. Fue de la clínica 18. Ok, ¿y por qué les ganaron? Si ustedes tuvieron una buena investigación, pacientes reales. Sinceramente, nosotros observamos el cartel porque era por categorías, o sea, era de primer semestre a tercer semestre, si no mal recuerdo, y así de cuarto a... Entonces, bueno, ganó el campus Mazatlán, entonces yo creo que fue porque pues ahí se hizo el evento, porque realmente observamos el cartel y no tenía ni siquiera la estructura de un cartel como venía en la convocatoria. O sea, no sé cómo haya estado su explicación, porque pues realmente yo no la vi, ¿verdad? Ni la evalué ni nada. Pero así a simple vista estaba mal estructurado ese cartel. Te creo completamente. Te creo porque lo hemos vivido hasta que nos peleamos nosotros en Durango y les ganamos el primer lugar. Porque ya le estaban dando el gane a Durango, nada más porque sí. Y le dijimos dónde estaba todo mal y ya. ¿Dónde? Se querían robar nuestro cartel. Sí, se lo querían quedar. Les voy a decir por qué. 25% Jazmín es poco, casi nada. Además, voy a decirte que es nada. Pero no creo que un 25% porque hiciste un trabajo de investigación, estuviste recopilando, haciendo trabajo de campo, etcétera. Eso a que sepa hacer artículos, pues estoy de acuerdo que ahorita no lo creo. Y a lo mejor yo estaba exactamente igual cuando estaban en el séptimo semestre. Pero mi interés sí es de que ustedes sepan más investigación y si ya van a ir a hospitales en séptimo, octavo, noveno, décimo, ahora que ya regrese el mundo a la casi normalidad, pues obviamente que si un interno, un residente, un doctor les pide un artículo, pues no le van a llevar cualquier mugrero de artículo. Y sobre todo, si yo te pido un artículo, no te pediría entrégamelo, ¡ay, gracias! Y lo guardo. Te voy a decir, Jazmín, platícame del artículo. ¿Cómo empezarías, Jazmín? Pues, bueno, creo yo que se podría empezar con pues, de qué tipo es el estudio. Por ejemplo, si es un estudio observacional, si es un estudio descriptivo. ¿Ahí lo tienes? ¿El artículo de qué pasó, Sandra? O... Sí, el artículo de Sandra. ¿Comparto la pantalla? Sí. No te preocupes, Jazmín, se trata de eso, se trata de aprender y quiero que lo hagas muy bien.
que todos digan, chinga, ¿de dónde viene? ¿Cómo sabe presentar un artículo como interna o mejor todavía como residente? Y ese es el artículo. ¿Cómo lo presentarías? Yo te lo pedí. Tal cual, frase por frase, y te lo voy corrigiendo o te lo voy adelantando hasta que lo hagas bien. Y todos tomamos en cuenta esto. Bueno, escucho, pues, muñeca. entonces creo que se empezaría mejor por el título. Mencionando el título, bueno, los autores. Es que no sé si tiene relevancia o no la estructura o se va a enfoque a la información principalmente. Ok, si no sabes, no hay ningún problema. Por eso te digo, lo vamos a hacer ahorita y lo vamos a hacer bien. Porque la verdad es que está bueno el artículo. Está bueno. Y yo te digo, muy bien, Jazmín. Ya lo leí, me lo mandaste, muy bueno. Ahora tú platícame del artículo. ¿Por dónde empiezas, muñeca? Bueno, por ejemplo, bueno, los beta bloqueadores en cirrosis, indicaciones y limitaciones basadas en evidencia. Este artículo nos menciona que los beta bloqueadores no selectivos son el pilar del tratamiento de la hipertensión portal en el contexto de la cirrosis hepática. Hasta ahí, muñeca. Yo empezaría con eso, que es como decir la introducción o el tema principal, pues sí, de todo el artículo. Ok. Hay algo muy bueno en los artículos desde hace muchos años que se llama abstract. Y el abstract ya te da el resumen de todo el artículo, casi todo el artículo. Sin embargo, para leer el artículo, sí tenemos que hacer, o hacemos un consenso todos ahorita aquí ustedes conmigo de cómo lo vamos a empezar a leer. Y cada vez que leamos un artículo, que dijimos que a partir del segundo parcial vamos a empezar a leer muchos artículos, y en el tercero vamos a leer el doble o el triple de artículos. Entonces, ¿quién le ayuda a Jazmín? ¿Quién nos ayuda a decir cómo se presentaría un artículo? Es decir, yo podría ser el alumno de Jazmín y le diría, oiga, doctora, aquí está el artículo que usted me trajo. Y mira, pues platícame el artículo. ¿Alguien sabe hacerlo? No. La verdad no, doctor. ¿No? Porque lo primero que yo le diría es, doctora, le traigo un artículo, ahora sí como tú dijiste el tipo, de revisión. Y entonces yo te diría, bueno, se supone que es al revés, ¿no? Pero si fuera así, Jazmín me dijera, traigo un artículo de revisión. Yo le diría, Jazmín, felicidades, porque eres alumna. Y los alumnos tienen que leer dos tipos de artículos. De revisión número 1 y casos clínicos número 2. Jerarquización de los niveles de evidencia número 4. Entonces, en el hecho de que tú me traigas un artículo de revisión, Jazmín, significa que tú sabes muchísimo del tema. Si me traes un casos y controles, yo voy a hacer que sabes muchísimo del tema, pero que aparte tú ya sabes hacer distinción de grupos, controles, o sea, muchísimo más avanzado que no lo necesitamos ahorita. Yo quiero que hagas que veas puros de revisión o casos clínicos. Y entonces yo te diría, doctora, traigo un artículo de revisión del año. Entonces vamos notando el tipo del artículo y del año. ¿Este año de qué año es? Pues lo recibieron en 2019, pero se publicó hasta el 2020. Entonces, pues es lo mismo que digas 2019-2020, ¿no? Dice que está en línea desde diciembre de 2019. Entonces puedes decir 2019. Mientras me traigas un artículo de mínimo 5 años para atrás, yo te lo acepto. 5 años para atrás, yo te lo acepto. Entonces, doctora, le traje un artículo de revisión del 2019. ¿Qué país es? Suiza, creo. ¿Qué país, Jazmín? Sí, creo que es de Suiza, ¿no? Ok. Del Hospital Universitario de Suiza, ¿va? En Berna, es lo mismo, Berna. Sandra, ¿cuál es la capital de Suiza? Deja de estarlo googleando, muñeca. Ay, no sé. Pues sí, dice que es Berna, que Berna es la capital. Exacto, Berna es la capital. Y entonces, empecemos nuevamente, Jazmín. Lo vamos para arriba. Doctora, le traigo un artículo de revisión, de sacadito, hablando sobre beta bloqueadores,
del 2019 de un hospital universitario de Suiza. Y luego entonces sí ya dices el título. ¿Lo vas a decir en inglés o en español, Jazmín? En español. En español. En español. Y entonces, ¿cómo sería la traducción al español de ese título? Pues según yo, beta-bloqueadores en la cirrosis, indicaciones y limitaciones basadas en la evidencia. Evidencia basada de acuerdo a las indicaciones y limitaciones. No tienes que decirlo tal cual, precisamente. Tú puedes traducirlo, acomodarlo de tal manera que se entienda, ¿no? Indicaciones y limitaciones es la mejor evidencia. Evidencia la mejor basada en la evidencia de indicaciones y limitaciones de los betabloqueadores en cirrosis, como tú lo quieras decir, ¿verdad? Y entonces yo digo, ah, cabrón, sí sabe, Jazmín. Y entonces tú puedes aventarle todo el abstract. No te puedes cargar tanto tiempo, seguramente me lo tienes que decir en 2 minutos. Y entonces dice, recordemos que los betabloqueadores han sido tratados para la hipertensión portal desde los años anteriores con 5 efectos más importantes. Sin embargo, la nueva generación, y empiezas a hablar, y el artículo concluye que esto. Y si no hay conclusión, hay una discusión, una de 2, o a veces las 2. Y entonces digo, Jazmín sabe un chingo de investigación. Yo quiero que Jazmín un día esté haciendo un artículo. Porque aquí es donde viene lo padre. Porque me doy 25%, yo esperaría que pronto me digas 95%. Creo que su departamento de investigación podría estar muy completo, podría trabajar muchísimo más, pero falta la emoción, que aquí sí no sé si el doctor es el que tendría que imprimírselas a ustedes, o ustedes son los emocionados que tendrían que llegar, doctor, hágale a mi madre, güey, hay que publicar, hay que hacer algo bueno. Entonces, una de 2, o los 2, ¿no? Entonces, esa es la idea. De hoy en adelante así lo vamos a estar haciendo. Hasta que se acostumbren, y cuando un doctor cualquiera que sí sepa de hospital que te diga, Jazmín, tráeme un artículo de pancreatitis, Jazmín, tráeme un artículo de reflujo. ¿Cómo no, doctor? Le traigo un metaanálisis. Fíjese que este metaanálisis está muy bueno. Y digo, ¿Jazmín sabe leer un metaanálisis? No mames, sabe muchísimo. Porque es 1A en la jerarquización de los niveles de evidencia. Entonces, de eso se trata. Y si te quieren robar el artículo, el cartel o no sé qué tanto, pues no sé con qué doctor hicieron esa cuantificación de tantos pacientes neurológicos, pero pues hay que hacer más. Es decir, pueden haber cuántos juntan en otros 3 años. Y de que son favoritistas, sí, pues claro, ¿no? Es más, si estuviera en Torreón, yo sé que gana Torreón, ¿no? El concurso. Eso te lo puedo asegurar. Sin embargo, eso no quita que puedan hacer algo muy bueno y publicarlo. Aquí viene lo interesante. Ya no hagan ningún cartel, ningún artículo que les pida ningún maestro, incluyéndome, si la intención no es publicarlo. Así de simple. Doctor, ¿lo vamos a publicar? No, entonces no, güey. No, es para que se enseñen. Ah, bueno, es que ya sabemos, doctor. Pónganos algo para publicarlo. ¿Verdad? Pero, por ejemplo, doctor, bueno, también el doctor de investigación nos mencionaba que nuestra investigación que habíamos hecho sobre ese tema se podía publicar y nosotros buscamos las bases, pero, o sea, creo que nos detuvimos o más bien ya nos desanimamos porque había cuestiones que se supone que tenía que estar una persona responsable con nosotros por su cédula y el doctor nos decía que no y, o sea, como que también nos confunde con la información de cierta manera. ¿Cómo era el título de tu cartel, guapo? Bueno, es que hicimos varios. ¿Del que concursamos? El que dices que se podría publicar, ¿qué le dijo? Es que eran continuaciones del mismo. Sí, ¿eran cortes? No, el último que hicimos era... No, era de casos y controles. Ajá. ¿De verdad? ¿Un nivel 3? Pero también, pues nosotros teníamos que pagar la publicación. Ah, de acuerdo. Pero... De acuerdo, pero hay revistas, eso no es ningún problema. Pero mándamelo. La verdad es que si de veras se pudiera publicar, yo te digo si se puede publicar, y el grupo de ustedes, para que se hagan famosas, y el médico que les ayudó, se los publicamos, y el pago es muy, pero muy mínimo. Pero ahorita a ver si es cierto. Mentiras.
Pero hay que ver si es cierto, pero sí necesitan quien les apoye completamente, si no hay un responsable, no. Sí, Que a teníamos ese no, dime, epidemiólogo responsable. ¿tenía un epidemiólogo responsable? Sí. ¿Y él tampoco les ayudó? No, sí, pero, o sea, es que el que como que nos estaba insiste, pero en sí no nos apoyaba como tal para orientarnos bien, era el doctor de investigación. De hecho, lo quería su nombre y toda la cosa. Me dice el doctor que tiene casi 80 protocolos. Esos son de todos los que nos han pedido. Sí, estoy de acuerdo que puede tener 80 protocolos, pero no me los enseñó. Ya tuve una reunión con él y voy a tener otra reunión con él. Ahora mismo ya soy coordinador en su escuela de ustedes de los docentes de tiempo parcial. Y la doctora Mariana Juárez la traje yo para que sea coordinadora de área clínica para ustedes. Y vamos a traer un docente de tiempo parcial que sabe trabajar en investigación, porque me interesa mucho que al que le guste entre con investigación. ¿Por qué te voy a decir por qué, Jazmín? Es cuestión muñeca de que vayas a un congreso y diga, pinche madre, el mío estaba mejor. En el mugrero de este lo podemos, el próximo año traigo uno más fregón, cabrón. ¿Y qué te hace hacer investigación? Pues leer, intentar publicar, hacer carteles hasta que te aceptan el primero. Eso hicimos en Laguna y ya se hace casi por default. Y entonces, si es cierto que está bueno tu protocolo, yo te digo si sí o sí, no, si no te digo nada, ¿sabes qué, Jasmine? Hay mucho que mejorarle, o de plano no, pero vamos a hacer otro. Y si te digo sí, es sí. Y se publica. Así de simple. Entonces, en la próxima reunión le voy a decir al doctor Rivera, creo que Rivera, Rivera, ajá, para que me enseñe los protocolos, porque estamos tratando de pedirle a todos los entes de tiempo parcial de que no es pregunta, se tienen que adherir a protocolos ya establecidos o ustedes adherirse a protocolos de nosotros, entes de tiempo parcial y completo y de coordinadores, y si no, que el doctor Rivera nos dé protocolos para poder avanzarlos y ustedes hagan trabajo de campo. Finalmente todos nos hacemos famosos. Y alguien puede decir, Bianca puede decir, ay, a mí no me interesa hacerme famosa. Ay, claro que sí, Bianca. Claro que sí, Sandra. Claro que sí, Irene. Eso te va a ayudar muchísimo en el internado, en el servicio social, en la especialidad. Y eso es lo que queremos para ustedes. Bueno, por lo menos es lo que me ha estado pidiendo Burguet. Entonces que Jazmín me diga, 25%. Para empezar, no te creo, muñeca. No te creo. Yo sé que es muchísimo más, pero no está el estímulo, las ganas, así como que, pinche madre, no nos ayudaron, no nos fue bien, nos querían robar, etcétera. Pero empezamos a hacer, y la investigación está padrísima, pero depende quién te la enseñe, porque también está aburridísima. Como a mí me la enseñaron en un principio, está aburridísima, ¿no? Dije, madre, mejor la doy yo y me la doy yo solo y me emociono más. Entonces, es cuestión de ustedes, ¿no? Pero sí es cierto que hay que leer mucho más que cualquier otro. Entonces, si quieres, Jazmín, no sé si alguien tenga alguno otro, le interese, mándamelo. Y luego, no es publicable en lo absoluto, o sí es publicable, ¿verdad? Y donde salga, muñeca, donde salga, publicado. Y si tienen algún concurso o congreso próximo, ponernos a trabajar para que vayan y tengan experiencia hasta que digan, ya sé cómo hacerlo perfectamente. ¿De acuerdo? Y ese es un ofrecimiento para todos ustedes. El que quiera. Y el que no, pues nomás se va a enseñar a leerlos. Y entonces yo no sé si Jazmín quiere ser la protagonista guapa de la película o la que va a ir a comprar palomitas, para pagar palomitas, pagar el cine para sentarse y cuando se acabe se va a su casa con su novio. Que le parece muy interesante, ¿no? Pero a lo mejor sería más si Jazmín saliera en la película. O si Itzel leyera un artículo, un libro, o mejor el artículo dijera, ¿cómo dice aquí? Beta blockers in cirrhosis, evidence based indications and limitations. Susana G. Rodríguez, Julie P. Mendoza, Jaime Bosch, Itzel Martínez. Martínez Itzel. Ay, no mames, yo la conozco. Entonces, pues ya depende de ustedes. De hoy en adelante vamos a empezar a leer muchos más artículos. De esa manera. ¿Dónde está mi patroncita? Okay. Fer,
Mande. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue de tema? Irene mandó un artículo. ¿Mande? Irene mandó un artículo de... Ay, Irene. Irene. ¿Dónde lo Claro, mandaste, tienes Irene? apagado el micrófono. De sangrado gastrointestinal superior, de teología y Sí. tratamiento. En general, como quien dice, A ver, muñeca, empiézale. bueno, No, sí, eso. bueno, es que creo que eso seguía. Bueno, mi artículo trata sobre la etiología y el tratamiento del sangrado de tubo digestivo alto y pues la hemorragia de tubo digestivo alto va a ser una condición médica que se va a encontrar pues frecuentemente en algunos de los pacientes y ahí nos habla de diferentes... ¿Y qué quedamos, chiquita? de así ¿Estamos de acuerdo todos, Irene? Sí, ni madres, no estoy de acuerdo, dice Irene. ¿Qué quedamos, Irene? Bueno, de cómo presentar el artículo. Es. Ok, bueno, ¿cómo era? El nombre de mi artículo es Sangrado gastrointestinal superior, etiologías y tratamiento. Es una revisión y es del año 2010. Es un consenso de revisiones, ¿no? Es un consenso de revisión o revisiones en consenso de las clínicas, como tú quieras decir, pero no nada más es una revisión, sino es un consenso. O sea, es muchísimo mejor. Pero si estamos hablando de la clínica Mayo de Rochester, claro que estamos hablando de algo excelente, algo muy bueno, ¿no? Es del 2018 y pues lo saqué de PubMed. Muy bien. Y ahora sí, yo te preguntaré, Irene, ¿por qué elegiste ese artículo? Eso te van a preguntar los doctores. ¿Por qué elegiste ese artículo? Pues porque leí el resumen y me pareció interesante. Buena respuesta. Ahora sí, guapa, échale pues. Bueno, este artículo nos habla principalmente del sangrado de tubo digestivo alto, las etiologías. Por ejemplo, hablaba sobre una que ya habíamos visto de la úlcera péptica. También nos habla sobre las varices esofágicas por hipertensión portal. Nos habla también por malformaciones, perdón, no es el nombre. Y es que se me fue el nombre, pero son... Es que no me acuerdo muy bien del nombre, es que está medio largo, pero era de como formaciones de vasos sanguíneos. Sí, como de etiología cardíaca, por así decirlo. Nada más que no me acuerdo bien el nombre, estaba larguito. Y pues nos habla también sobre la clasificación del sangrado de tubo digestivo alto, cómo se va a presentar, se puede presentar por hematemesis, hematoquesia, por melena también. ¿Y qué más? Déjenme acuerdo. ¿Dijiste hematoquesia, guapa? Bueno, sí, no, hematoquesia va a ser, muy poco, bueno, va a ser muy poco común que se encuentre. Hematoquesia es de sangrado digestivo bajo, ¿no? Ajá, sí, es que hablaba si se encontraba, por ejemplo, un sangrado muy grande, por así decirlo, y que se asociara también con el tránsito intestinal, creo que rápido, y por eso podría ser hematoquesia. Pero dice que muy poco. Ok, de acuerdo. Muy de acuerdo. Pero los principales es hematemesis. La única forma que en un sangrado digestivo alto, y pregunta difícil para residente R1 es, ¿cómo un sangrado digestivo alto no me aparece como melena? Sino me aparece como hematoquesia. Es que tienes un tránsito muy rápido.
Muy Sí, bien, nada guapa. más que venía que lo mencioné porque lo decía, pero que era muy poco, o sea, esa era la condición, por así decirlo, que se presentara hematoquesis. Pero las Ok. principales es hematemesis y melena. Ujú. Y también lo de la escala de Forrest, que es para clasificar el sangrado, y algo que me pareció muy importante es de que, bueno, creo que ya me brinqué mucho, pero dentro de las principales etiologías que había para el sangrado de tubo digestivo alto, es la úlcera péptica, varices esofágicas, esofagitis, y en bajo porcentaje también tumores y angioctasias, y también unas lesiones que se llaman, no sé si lo pronuncio bien, pero Mallory Weiss. Mallory Weiss. Ajá. Lesiones de Mallory Weiss o membranas de Mallory Weiss. Bien. Y respecto a la tabla, a la clasificación de Forrest, habla sobre, por ejemplo, se puede ver si hay un sangrado activo. Si hay un sangrado activo, pues si hay también estigmas de sangrado, o sea, que haya como signos, por así decirlo, de que hubo un sangrado previamente. También cuando el vaso está visible y pues hablaba también sobre la base limpia de la úlcera. ¿Qué más? Ok. ¿Crees que todo tu resumen del artículo, Irene, nos quepa en media hoja? Sí, voy a tratar, sí. De hecho, eso es lo que tenemos que hacer. Que todo tu resumen siempre te quepa en media hoja. O sea, hacerlo con los 7 puntos, doctor, del concepto, epidemiología, etiología. ¿A eso se refiere? Sí, pero ¿concepto? Bueno, la etimología, por así decirlo también. Más bien lo que vamos a tener es, como viene un abstract, introducción, ¿qué es lo que va dentro de la introducción? Y lo material y métodos, ¿qué va dentro de los material y métodos? Resultados y conclusión o discusión. Y todo lo que tú me dices de epidemiología, pues puede ir en la introducción. ¿Qué más me comentaste? Etiología. Etiología puede ser en introducción. En introducción pones etiología. ¿Qué más dijiste? Etiología, prevalencia, etcétera. Todo eso, ¿no? Ok. Entonces eso es lo que tenemos que hacer en adelante, que nos quepa en media hoja. Al final del semestre nos va a caber en un cuarto de hoja. Pero esto es práctica, así lo vamos a ir haciendo. ¿Eso lo voy a subir, doctor, al grupo o lo voy a dejar solamente para mí? No, como te dije, esto ya depende de cada quien como quiera hacerlo, pero el que lo vayamos juntos haciéndolo, pues podemos ir caminando iguales, el que no pues, se va a ir quedando. Si tú quieres ayudarle a decir, aquí está mi media hoja, pues qué buena, qué linda y buena onda eres. ¿Verdad? Pero créeme que quien no, de hoy en adelante no lo haga por sí mismo, se va a empezar a quedar atrás. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, para mañana, vamos a seguir con el caso de Irene. Un artículo de sangrado digestivo alto, otro artículo de revisión, si quieren uno en español, para conjugarnos con a ver qué opinamos junto del que dice Irene y un caso clínico. Y nos vamos a enseñar a leerlo igual y los temas nos vamos a estar guiando como dijimos en un principio del semestre, pero como digo, pues yo sé que andan batallando un poco. Entonces, para mañana eso, ¿les parece? Sí, doctor. Doctor, el caso Irene. clínico sería general de sangrado de tubo digestivo alto, tiene que estar asociado a las varices esofágicas. No, guapa, que tú quieras. Porque acuérdate que el artículo de revisión vienen todas las posibles causas. Y de esas causas tú agarras un artículo de caso clínico por Mallory Weiss, por úlcera duodenal, por varices esofágicas, el que tú quieras. Ok, está bien. Lo que sí quiero es que nada más suban un artículo de revisión y un caso clínico. Entonces, pueden subirlos todos, es decir, pero el último me ponen ahí, vamos a elegir este, doctor. O sea, que ustedes se pongan de acuerdo en sus otros chats. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Pues nos vemos mañana, pues. Hasta mañana. Hasta mañana. Bye.